En el libro de los Hechos se encuentran varios relatos maravillosos sobre las experiencias del apóstol Pablo mientras difundía el Evangelio por el mundo. Una de las experiencias más impactantes es la que se narra en el capítulo 16, cuando Pablo tiene una visión durante la noche en la que un varón de Macedonia le pide ayuda. Esta visión es un ejemplo perfecto del papel que juegan las visiones en la vida de los cristianos. Es importante que como iglesia y en lo personal lleguemos a comprender que, en lo referente al evangelismo, debemos de ser muy cuidadosos y sabernos ubicar, pues no somos nosotros los que le decimos a Dios en donde hay que predicar, sino que debemos ser llevados por Él, y Él es quien nos indica en dónde debemos de hacerlo. Bienvenidos, queridos míos. Hoy les presentamos un estudio bíblico muy fascinante de la visión del apóstol Pablo, el varón macedonio. Antes de iniciar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos un video nuevo. Empezamos. El primer viaje misionero del apóstol Pablo había sido un hito en la expansión del Evangelio por el mundo gentil. En este primer viaje misionero, Bernabé y Juan Marcos acompañaron a Pablo, pero en el transcurso del camino Juan Marcos abandonó a Pablo y Bernabé y se regresó a Jerusalén. Sin embargo, Pablo y Bernabé continuaron con la predicación del Evangelio y fundaron varias iglesias. Y asimismo no fueron ajenos a los sufrimientos y padecimientos por causa del Evangelio. Pero como Pablo escribió en su carta a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En conclusión, el primer viaje misionero de Pablo fue de mucha bendición para la expansión del Evangelio por el mundo gentil. Ahora bien, en Hechos capítulo 15, versículo 36, vemos que después que había pasado cierto tiempo del primer viaje, Pablo y Bernabé se dispusieron ir a visitar a los hermanos en todas las ciudades que habían anunciado el Evangelio durante el primer viaje misionero. Sin embargo, podemos ver que hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, y la razón de esto era porque Bernabé quería llevar nuevamente a Juan Marcos en este viaje. Pero a Pablo no le pareció bien, ya que él les había abandonado en el primer viaje misionero. Y es así como estos dos grandes hombres de Dios se separaron. Bernabé, por su parte, tomó a Juan Marcos y se fue con destino a Chipre a predicar el Evangelio. Por otro lado, Pablo escogió a Silas o Silvano, y así se dio inicio al segundo viaje misionero de Pablo. Más adelante llegarían a unirse más integrantes a este viaje. Queridos míos, este desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé, Dios lo hizo obrar para bien, ya que ahora habían dos grupos misioneros. Por su parte, Juan Marcos pudo rehabilitarse y cobró ánimo de perseverar hasta el fin. En la segunda carta a Timoteo, vemos que Pablo mismo llegó a apreciar su trabajo valioso y constante, tanto así que deseaba tenerle consigo en la última gran crisis de su propio servicio en la tierra. Y en cuanto a Bernabé, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, parece indicar que Pablo y él llegaron a renovar su servicio en común en alguna época. Ahora bien, en este segundo viaje misionero, Pablo y Silas pasaron por Siria y Cilicia, confirmando la organización de las iglesias. Más tarde pasaron a Galacia. Y vemos que cuando Pablo estuvo en Listra, encontró a un joven a quien había conocido en su primer viaje misionero. Este joven se había convertido por medio del ministerio de Pablo, y por eso Pablo lo llamaba su verdadero hijo en la fe. Pablo conoció también a la madre y a la abuela de este joven. Este joven era Timoteo. Timoteo era un joven de buen testimonio. Pablo estaba lo suficientemente impresionado con Timoteo como para pedirle que se uniera a su equipo misionero. Esto muestra la provisión de Dios, porque Juan Marcos y Bernabé acababan de dejar a Pablo. Por otro lado,
Timoteo seguramente sin dudarlo se unió a este viaje misionero. Ahora Pablo, Silas y Timoteo juntos disfrutaron de un gran éxito en su labor de fortalecimiento y crecimiento de iglesias. Y su obra tenía éxito porque su interés principal era fortalecer a las iglesias. Las iglesias fuertes incrementarán su número diariamente de manera natural, sin depender métodos que se centren en el hombre o de manipulación. Con esto en mente, entremos a nuestro estudio bíblico de la visión del varón macedonio. Leamos Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Queridos míos, como podemos ver, es importante que como iglesia y en lo personal lleguemos a comprender que, en lo referente al evangelismo, debemos de ser muy cuidadosos y sabernos ubicar, pues no somos nosotros los que le decimos a Dios en dónde hay que predicar, sino que debemos ser llevados por Él, y Él es quien nos indica en dónde debemos de hacerlo. Veamos qué dice el relato bíblico. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Queridos míos, en primer lugar, hay que considerar que cuando este versículo hace mención de Asia, no se refiere al lejano oriente como lo conocemos hoy en día. Se refiere a la provincia romana de Asia Menor, que es la actual Turquía. La provincia de Asia tenía como su principal ciudad a Éfeso. Posiblemente Pablo pudo haber planeado realizar un recorrido por Asia Menor. Esta era una región densamente poblada en aquel entonces y era el centro de la cultura griega. Esta fue una gran zona comercial, un centro político y un centro académico de gran importancia. Sin embargo, a Pablo le fue prohibido por el Espíritu Santo ir para allá. Notamos con interés que el Espíritu Santo en verdad prohibió a Pablo el hacer algo que normalmente pensaríamos que es bueno: predicar la palabra a quienes lo necesitan. Sin embargo, el Espíritu de Dios dirigía su trabajo, y Pablo no era la persona indicada en el lugar indicado en el tiempo indicado para comenzar a traer el Evangelio a la provincia romana de Asia Menor. Desde luego que no había nada de malo en el deseo de Pablo de hablar la palabra en Asia, pero no era el tiempo de Dios, así que les fue prohibido por el Espíritu. Es difícil decir exactamente cómo fue que el Espíritu Santo dijo no. Puede haber sido a través de palabra de profecía, o por un hablar interno del Espíritu Santo, o por las circunstancias. De una u otra forma, Pablo y su compañía entendieron el mensaje. Éfeso vendría después, no ahora. Continuemos con el relato bíblico. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Bitinia quedaba en el norte, a lo largo del Mar Negro. Había una gran concentración de hebreos en esa región y era un centro de población bastante importante. Esta región hoy en día queda en Turquía. Ahora bien, vemos que después del intento de ir a Asia, Pablo procuraba ir al norte, en Bitinia, pero fue detenido una vez más por el Espíritu Santo. Habían venido desde el oriente, y ahora, ¿a dónde irían? Bueno, quedaba una sola dirección y era hacia el occidente. Por lo tanto, Pablo siguió viajando hacia el oeste hasta que llegó a Troas. Pablo no había tenido intenciones de ir a Troas, era por lo menos la tercera opción para él, pero era el plan del Espíritu Santo el guiarlo hasta allí. Pablo, hermosamente sensible al Espíritu Santo, estaba dispuesto a entregar su voluntad y sus planes para la dirección que trae el Espíritu Santo. Amados míos, Pablo fue guiado por los obstáculos. El Espíritu Santo muchas veces guía tanto por las puertas cerradas como por las abiertas. Ahora bien, Pablo en Troas tuvo que detenerse,
porque le era necesario tomar un barco para poder continuar. Seguramente Pablo no pudo imaginarse lo que iba a hacer ni a dónde dirigirse desde ese punto. Creemos que, si hubiéramos conocido a Pablo durante el tiempo en que quedó demorado en Troas, podríamos haberle preguntado: «Pablo, ¿a dónde irás?», y estamos seguros que nos habría contestado que no lo sabía. Y tememos que la próxima pregunta que le habríamos hecho sería: «¿Y ahora, Pablo, quiere decir que el gran apóstol de los gentiles no sabe hacia dónde se dirigirá ahora?». Seguramente debes saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces nos habríamos sentado con él para charlar un rato en cuanto a la voluntad de Dios en la vida del creyente. Pero el gran apóstol simplemente no sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le estaba guiando, y allí en Troas, como ya veremos, se iba a unir a alguien muy especial a este segundo misionero. Y también Pablo simplemente se encontraba esperando la dirección de Dios. Se necesitaría un impulso poderoso para lograr que Pablo saliera de Asia y fuese a Europa. Continuemos con el relato bíblico. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». En Troas, Dios hizo clara la dirección de Pablo. En una visión, Pablo fue invitado a la región de Macedonia. Ahora, Macedonia quedaba al otro lado del mar Egeo, en Europa continental. Pablo estaba en Asia. El evangelio pasaría de Asia a Europa. Esto movió a Pablo y a su equipo misionero del continente de Asia al continente de Europa. Este fue el primer trabajo misionero en Europa. La sabiduría y la grandeza del plan de Dios estaba empezando a desarrollarse. En la mente de Pablo, él quería alcanzar unas cuantas ciudades en su región, pero Dios quería darle a Pablo un continente que ganar para Cristo Jesús. No sabemos por qué Pablo fue dirigido hacia el occidente, hacia Europa. No comprendemos por qué no fue dirigido hacia el oriente, a un país como China, y damos muchas gracias a Dios por el hecho de que esta fue la dirección que tomó. El hombre macedonio quería ayuda, así que Pablo fue a llevar a Macedonia el evangelio, la mejor ayuda posible. Amados míos, la mejor ayuda que podemos dar a cualquiera es el cambiador de vidas, evangelio de Jesucristo. Es bueno que nosotros llevemos más ayuda junto con el evangelio, pero sin el evangelio es poca la ayuda real que se da. Continuemos con el relato bíblico. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Queridos míos, hay que analizar algo muy importante aquí. En primer lugar, el cambio de ellos. Descendieron a Troas, que está en el versículo 8. Y ahora en este versículo dice: procuramos. A partir de este momento, el Dr. Lucas, el escritor de este libro, se unió en Troas a este equipo que, entonces, pasó a ser un cuarteto. En verdad, es posible que hubiera otros que también los acompañaban, pero ahora tenemos por lo menos a 4 nombres que podemos identificar: Pablo, Silas, Timoteo y el Dr. Lucas. Esta delegación que entró en Europa fue realmente una cualificada delegación. La incorporación de Lucas a este viaje misionero fue de mucha bendición. Tal vez incluso vino como médico personal de Pablo. Ahora vemos otra razón por la que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vemos otra razón por la que el Espíritu no les permitió ir a Bitinia. Dios quería que Pablo y su equipo fueran a Troas y recogieran a un doctor llamado Lucas, y gracias a Lucas tenemos un evangelio y un libro de hechos escritos por él. En ese momento, Pablo probablemente no tenía idea de la grandeza del propósito de Dios. Dios quería darle un continente para Jesús, darle un doctor personal y darnos a todos nosotros al hombre que Dios usaría para escribir más del Nuevo Testamento que ningún otro. Dios sabe lo que hace cuando dice no. Ahora bien, vemos que Pablo no titubeó en responder al llamado del varón macedonio. El equipo misionero de Pablo no dudó en seguirlo para cumplir este llamado. Este era un hombre fuerte y consagrado, dirigiendo a un fuerte y consagrado equipo. Estimado oyente,
Dios todavía llama a la gente al campo misionero, y tal vez llame de formas inusuales. Todavía es posible que alguna especie de hombre macedonio haga un llamado inusual para servir a Dios en un lugar distante. Cuando eso sucede, es importante responder de la misma forma que Pablo y su equipo lo hicieron. Es importante que como iglesia y en lo personal, lleguemos a comprender que en lo referente al evangelismo, debemos de ser muy cuidadosos y sabernos ubicar, pues no somos nosotros los que le decimos a Dios a dónde hay que predicar, sino que debemos ser llevados por Él, y Él es quien nos indica en dónde debemos de hacerlo. Nuestros planes no pueden estar por encima del plan divino, por muy bueno que sea el nuestro, y aunque el plan de Dios luzca un tanto absurdo e ilógico. A medida que sinceramente buscamos hacer la voluntad de Dios, vamos a ir aprendiendo que Dios no solamente nos lleva a buenos lugares, sino que también nos evita que vayamos a malos lugares. Debemos de asegurarnos que nuestros planes no son los que se deben de ejecutar, sino los de Dios. Luchemos porque nuestras vidas y todo lo que hagamos esté en perfecta armonía con lo que Dios dice. La visión del varón macedonio no es que haya habido un hombre con nombre y apellido que había llamado a Pablo, haciéndole señales para que viniese a Macedonia a ayudarles, sino que fue una visión de parte de Dios a Pablo para cambiar el rumbo de su segundo viaje misionero y fuera primero a Macedonia para luego iniciar la predicación en territorio europeo e iniciar una iglesia en Filipos. El resultado de la obediencia por parte de Pablo y su equipo fue de mucha bendición. Vemos que en Filipos una mujer llamada Lidia, que era muy temerosa de Dios, fue bautizada con toda su familia. Y asimismo, ella hospedó a Pablo y sus compañeros en su casa. ¿Y qué más diremos? Pues muchas personas recibieron el evangelio de salvación. En Macedonia se ganó un grupo de colaboradores fieles y solidarios, un grupo de iglesias cooperadoras. Las iglesias de Macedonia terminaron siendo un ejemplo a las demás iglesias, pues aún en su condición de pobreza, reconocían que tenían una deuda con Dios y con Pablo para que el evangelio se siguiera predicando. Queridos míos, la vida de un misionero de Dios no es nada fácil. ¿Qué te parece si a partir de hoy empezamos a orar por los misioneros, para que Dios los ayude a llevar el evangelio hasta el lugar más recóndito de la tierra? Esperamos que este estudio bíblico sea de gran bendición para tu vida. Te agradecemos infinitamente por ver nuestros videos y por ser parte de nuestro canal Sabiduría. Dios te bendiga grandemente. De mi parte es todo, y sin más que decir, ahora me despido, y conmigo será hasta un próximo video.